a diferencia de los territorios ocupados palestinos, Cisjordania y Gaza, que suelen ser noticias semanalmente, generalmente por las malas noticias vinculadas al tratamiento que sufre la población civil. La ocupación en el Golán es una ocupación que ha quedado de alguna forma fuera de la mirada del periodismo, ha quedado fuera del interés casi político, salvo para el gobierno sirio quizás. Entonces lo que queríamos hacer era una suerte de pequeña fotografía de la situación en el Golán, para los que no lo conocen, hacer una suerte de descripción genérica de qué es el Golán, cómo es el Golán, cuánta gente vive en el Golán, y explicar el proceso político que ha tenido el Golán desde su ocupación en 1967. Para comenzar, digamos que en el Golán viven aproximadamente unas 50.000 personas. Viven unos 19.300 sirios de confesión drusa, unos 2.100 sirios musulmanes, y otros 19.000 israelíes que viven en unas 33 colonias. La principal y más extensa está en el sur, que se llama Katzrin, y estos 19.000 israelíes controlan el 94% del territorio. Es decir, que los apropiadores israelíes controlan el 94% del Golán, que es un territorio, digamos, para ponerlo en escala, es un territorio chico en relación a lo que podría ser la Argentina, pero es un territorio importante para lo que es el tamaño de Siria y de Israel. Es el equivalente aproximadamente 10 veces lo que es la capital federal, unos 2.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Ahora, la primera implicación que ha tenido la ocupación es el desplazamiento. De las 130.000 personas que vivían originalmente en el Golán hasta 1967, 130.000 personas fueron expulsadas, sus casas demolidas, 340 granjas y aldeas desaparecieron y todas fueron reemplazadas por asentamientos israelíes, ellos los llaman kibbutz o moshavs, que son instalaciones de producción que sirven básicamente agropecuarias, que sirven para instalar colonos, básicamente al estilo de lo que se hace en Cisjordania. Ahora bien, ¿cómo nace esto? ¿Cómo se llega a esta situación de desplazamiento? Bueno, esto nace a posteriori de la Segunda Guerra israelí, que fue en 1956, cuando comienza a gestarse los prolegómenos de lo que sería la guerra de los 6 días. Esta guerra, la guerra de los 6 días, siempre fue presentada como una guerra defensiva por parte de los israelíes, pero lo cierto es que esto es un caso de estudio típico de la Facultad de Relaciones Internacionales. La guerra de los 6 días fue una guerra de las caratuladas como guerras preventivas, es decir, se ataca para conseguir, se ataca sin una causa justa y necesaria para consolidar un hecho consumado. Hay varias declaraciones, incluso de políticos israelíes que llevan a cuento de esto. Por ejemplo, el jefe del comando logístico durante la guerra, el general Mattiyahu Peled, declaró en 1972 la tesis según la cual el peligro la idea de un eventual genocidio sobre Israel era una suerte de excusa por parte de Israel para facilitar una acción ofensiva que se desarrollaría simultáneamente sobre Siria y sobre Egipto. Por ejemplo, el prestigioso medio Le Monde, en 1968, citando al jefe de Estado Mayor Israel, que fue, recordemos, Yitzhak Rabin, dijo: "No creo que Nasser quisiera la guerra,
las 2 divisiones que envió al Sinaí no habrían sido suficientes para lanzar una guerra ofensiva. Él lo sabía, se refiere a Nasser, y también nosotros lo sabíamos. Es decir, la guerra de los 6 días fue una guerra de colonización. Se colonizó el Sinaí egipcio y se dio comienzo a la colonización del Golán sirio. ¿Qué hay en el Golán? Porque el Golán, como todos sabemos, es una meseta de unos 800 o 1000 metros de altura, que siempre fue utilizada como excusa de que por su misma altura servía para atacar al Estado de Israel. Y en realidad lo que hay en el Golán es lo más preciado que tienen que buscan los estados de la zona, es agua. El Golán es la fuente de agua del lago Tiberíades. Es un manantial en sí mismo porque es una zona en altura. Hace 5 años se encontró petróleo. Una empresa norteamericana comenzó la prospectiva para hacer una explotación intensiva de petróleo en el Golán, y se ha convertido curiosamente en el principal destino turístico de Israel, del Estado ocupante. Es decir, la mayor parte de la gente que visita Israel tiene como destino el Golán ocupado. Es decir, es una industria de turismo también. Por las aguas termales también. Y claro, tiene aguas termales, es una zona verdaderamente muy bonita, es decir, contra la idea general que tiene la gente que toda esta zona es desértica, que Israel es un país desértico. El Golán es una zona naturalmente fértil, verde, es un polo de producción agropecuaria importante. Lo fue para Siria y lo es para Israel ahora. 1/3 de los recursos que utilizan los israelíes en cuanto a lo agrícola, los viñedos, las manzanas, los naranjos, etcétera, viene del Golán. Igual que el agua, viene del Golán, porque ahí están los afluentes de los ríos que cruzan toda la región. El Golán, para que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene, une 4 países: Palestina ocupada, Jordania, el Líbano y Siria. Si uno visita el Líbano, el último tramo del Líbano, al final, o sea, el sur, yo lo he visitado ahora, vos ves un faro que une las 4 fronteras. Lo único que hay es un faro en el medio, desde arriba, desde la montaña, vos ves ese faro y vos ves la tierra, que no cambia el color, que es la misma extensión, nada más que hay un faro en el medio y dice, ahí están las 4 fronteras. Ahí está el Golán también. Y la importancia que tiene es la cuestión agrícola, que alimenta absolutamente a todos. Es más, vos sabés que, perdóname que te corte, pero es importante que la gente sepa que en el Golán, los golaneses, o sea, los habitantes sirios autóctonos del Golán, también plantan manzanas. ¿Y quién se los vende? No se lo pueden vender a los israelíes, los que hacen los golaneses, los sirios. Se lo tienen que vender al Estado sirio. Siria les compra la producción de manzanas aún más cara, porque cuesta mucho más trasladarla al territorio sirio que lo que se puede sembrar y cultivar en Siria, el territorio, digamos, el territorio nacional, y se lo compran entonces uno ve cómo se vende la manzana del Golán en Siria. Yo lo he comido, es una manzana riquísima por el agua que tiene, por la altura, la fertilidad de su tierra. Bueno, eso sí, quería acotar esto, ¿no? La importancia que tiene la cuestión agrícola para los golaneses propios de las regiones, o sea, los autóctonos, los sirios y los israelíes, ¿no? Y hablando de los sirios, es importante decir una cosa, que los sirios que permanecen en el Golán, los 21.000 sirios que permanecen en el Golán, han quedado de alguna forma encerrados en una suerte, llamémosle, en una suerte de cápsula, porque tienen la frontera clausurada con Siria. Bueno, recordemos que hasta hace apenas unos meses la frontera del Golán ocupada estaba, vamos a ponerlo el término al revés, estaba defendida por los yihadistas.
¿no? Es decir, Sí. eran los yihadistas lo que protegían el Golán ocupado del avance del ejército sirio, ¿no? Exactamente. Es lo que leímos al principio. Demos vuelta a las cosas, porque si no parece que el yihadismo protegía al Estado de Israel a través de un colchón de yihadistas.